Hola a todos, vamos a trabajar en esta sesión el grupo de los pseudocelomados, un grupo artificial de organismos pertenecientes a varios fila que comparten ciertas características en común, por lo tanto se siguen clasificando en algunos textos como pertenecientes a un mismo grupo, el grupo de los pseudocelomados, principalmente por poseer pseudoceloma. Sin embargo, en literatura más actualizada que está recientemente saliendo, han aflorado ciertas evidencias, principalmente de tipo molecular, que hacen ver que el grupo de los pseudocelomados se puede subdividir en grupos mucho más discretos que hacen un poco más compleja la taxonomía de este grupo de invertebrados, gracias a características tanto de su desarrollo embrionario como de sus aspectos de las secuencias de ADN, las secuencias de ADN de ciertos genes que muestran que algunos grupos que se consideran hoy en día como grupos discretos se pueden a su vez subdividir en otras categorías taxonómicas. Sin embargo, hoy vamos a tratar el grupo de los pseudocelomados según lo maneja Brusca en la segunda edición y vamos a continuar. Dentro de los animales hay diferentes grupos dependiendo del número de capas corporales. Hay unos grupos de animales que son diblásticos, otros que son triblásticos. Dentro de los organismos diblásticos encontramos los poríferos y los nidarios. También encontramos allí los ctenóforos. Dentro de los triblásticos encontramos a los que son acelomados, es decir, que no tienen cavidades corporales. Encontramos los pseudocelomados, que tienen una cavidad corporal, mal llamada pseudoceloma. Sigo insistiendo en mis desacuerdos con cierta nomenclatura que se utiliza en zoología, en donde tenemos como representantes de pseudocelomados nematodos, pero hay otros grupos, y los celomados que se clasifican en grupos protóstomos y grupos deuteróstomos, dependiendo de si el blastoporo, en el caso de los protóstomos, se transforma en boca, como ocurre en anélidos, moluscos y artrópodos, o si el blastoporo de la gástrula se transforma en ano y la boca procede de una apertura secundaria opuesta al ano, como ocurre en equinodermos, semicordados y en los cordados, como nosotros. Los diblásticos, pues obviamente en el proceso de desarrollo generan gástrulas que tienen solamente dos capas corporales, un endodermo y un ectodermo, y un arquenterón que va a originar sistema digestivo, y el blastoporo que va a generar obviamente la boca, que al mismo tiempo sirve de ano. Sin embargo, en triblásticos, pues los organismos ya tienen una tercera capa corporal, que es el mesodermo, que puede configurar un relleno completo de ese espacio entre el ectodermo y el endodermo, configurando planes corporales de tipo acelomado, o en ese relleno pueden generar cavidades que van a configurar finalmente celomas para estructurar organismos celomados. Si vemos el patrón corporal de los invertebrados como un modelo de cuerpo que obedece a un modelo de tubo dentro de un tubo, podemos ver que los diblásticos pues tienen entonces solamente dos capas corporales, un ectodermo y un endodermo, separados por una mesoglea gelatinosa que generalmente es acelular. En el caso de los triblásticos acelomados, tienen ectodermo, mesodermo y endodermo, pero no existe ninguna capa entre esas tres, ningún espacio, ninguna cavidad dentro de esas tres capas corporales. Y tenemos el modelo pseudocelomado, que es del que vamos a hablar hoy en día, en donde podemos observar que entre el mesodermo y el endodermo existe un espacio.
un espacio que generalmente está relleno de líquido, conocido como líquido hidrostático, que se conoce como pseudoceloma. Ese espacio se conoce como pseudoceloma. Y el mesodermo está íntimamente vinculado al ectodermo. Este es el modelo corporal que tienen los organismos de los cuales vamos a hablar hoy, pero más adelante en la asignatura vamos a estar hablando de este modelo corporal, que es el modelo de los celomados, en donde también existen las tres capas corporales, ectodermo, mesodermo y endodermo, pero es dentro del mesodermo en donde se genera la cavidad corporal. Es en medio de esa tercera capa corporal, la del medio, en donde se genera ese espacio, esa cavidad que se conoce como celoma. ¿Bien? Entre endodermo y ectodermo, el mesodermo genera como una especie de columnas de construcción que permite que los órganos que se encuentran acá en medio de ese mesodermo tengan buen sostén, que se conocen esas regiones como mesenterios. Son mesenterios que unen los órganos de origen endodérmico con la pared corporal y el ectodermo del animal. Acá lo vemos desde otra perspectiva. El modelo acelomado, endodermo, mesodermo, ectodermo, sin capas, sin ningún tipo de cavidad corporal. El modelo pseudocelomado, en donde entre endodermo y mesodermo existe el pseudoceloma. Y el modelo celomado, en donde existen los celomas a partir de la organización de ese mesodermo. Dentro de los pseudocelomados encontramos al filum rotífera, al filum gastrotrica, al filum quinorrinca, al nematomorfa, priapula, acantocéfala, entoprocta, natostomulia, loricífera, cicliófora y nemátoda, también conocido como nemate. El primer filum, que es el filum rotífera, es un filum que se caracteriza por poseer organismos que están en tamaños entre los 200 micrómetros y los 1000 micrómetros, es decir, 1 milímetro. Hay aproximadamente unas 1800 especies. La mayoría de ellos son acuáticos de agua dulce, aunque podemos encontrar dentro de este grupo organismos de agua, de ecosistemas marinos, de ecosistemas de agua salada. Y son organismos que, como lo podemos ver acá en las imágenes, poseen un intestino completo, constituido por una boca y constituido por un ano, en este caso constituido por una cloaca. Ese intestino hacia la parte anterior tiene un órgano que lo hace bastante distintivo de los demás grupos de pseudocelomados, que son dos cosas: una corona de cilios, conocido como el órgano rotador, y un mástax. Un mástax que constantemente se está moviendo para poder triturar el alimento que está ingresando al cuerpo del animal. Vamos a ver un video donde vamos a poder observar. Aquí, esto es tomado en una clase de zoología de invertebrados, donde alguna vez un estudiante encontró en una clase de protozoos, encontró este organismo y me preguntó qué era, y yo, como a muchos de ustedes también, le dije que no era un protozoo, sino que era un invertebrado. Aquí podemos ver el rotífero y el mástax, que es el órgano distintivo de ellos, en completa función, moviéndose para poder triturar el alimento que está siendo ingresado a través del movimiento de la corona de cilios que tiene en la parte anterior a la boca. Otro filum es el gastrotrica, un grupo más pequeño de invertebrados, tiene solamente 450 especies. Es un grupo de características que podemos ver acá en coloro. La mayoría mide menos de 1 milímetro. Son marinos, de aguas salobres o de agua dulce. En algunas muestras de agua dulce que han traído los estudiantes a los laboratorios de zoología de invertebrados, hemos podido observar este tipo de organismos. Se caracterizan porque tiene 4 filas de espinas, 2 laterales, una dorsal y otra ventral. Ahí podemos ver cómo estas
Estas espinas se pueden transformar, dependiendo de la especie, también en tubos de adhesión para poderse fijar al ambiente en donde ellos viven. Son hábiles depredadores, consumen principalmente protozoos. Mírenlos. Eso es Phylum Gastrotricha. Fíjense que termina en un par de proyecciones corporales terminales, que hace también de estos organismos particulares, únicos. Phylum Kinorhyncha, exclusivamente marinos, hay 150 especies, son muy poco diversos. Tiene una cabeza retráctil, es decir, que se puede proyectar y se puede retraer. El cuello está diferenciado del tronco y tiene un cuerpo dividido en 11 segmentos articulados llamados zonitos. Acá tenemos entonces la cabeza, el cuello y tenemos acá el tronco. Entonces la cabeza está provista de un cono oral que posee un estilete oral. El cuello está provisto de las escálidas, que son espinas que se proyectan hacia posterior, de tal manera que si llegan a encontrar una presa, al ingresar y al estar en contacto con esa presa, pues estas escálidas sostienen al animal unido a la presa para poder seguir obteniendo los jugos y los fluidos de esa presa. Seguido del tronco, que está organizado a partir de 11 zonitos. Cada uno de ellos tiene 4 espinas, 2 laterales, una dorsal y otra ventral. Termina en un par de espinas caudales, pero la terminación de los quinorrincos es diferente a la de los gastrotricos, puesto que aquí está exclusivamente y explícitamente formada por espinas, mientras que en los gastrotricos son prolongaciones del cuerpo que no constituyen una espina. Aquí vemos el movimiento de un quinorrinco, en donde proyecta y retrae su cabeza para de esa manera buscar el alimento y poder penetrar con su estilete y obtener los fluidos corporales de la presa. Phylum Priapula, 15 especies vivientes, todas son marinas, son muy cercanos evolutivamente a los Kinorhyncha. Este es el Priapulid, este es un Priapulid, por su similitud tanto en la región de la cabeza como toda la región anterior del cuerpo. Ellos se pueden proyectar, se pueden retraer y son realmente bastante particulares. Este grupo recientemente ha sido catalogado dentro de otra clasificación taxonómica, y eso lo estaré realizando, lo estaré comentando en una actualización que hagamos de esta clase. Los nematomorfos, gusanos crin de caballo o gordiáceos, aproximadamente unas 300 especies, pueden medir hasta 20 centímetros en la fase adulta, y aquí vemos como un gordiáceo o un gusano crin de caballo o un nematomorfo, como lo quieran denominar, sale del cuerpo de un insecto que ha sido parasitado desde que el gordiáceo era una larva. Estos animales parasitan artrópodos, principalmente insectos, y durante toda su etapa parasitaria viven dentro de él. Una vez alcanzan la adultez, los gusanos salen del artrópodo produciéndole la muerte y empiezan a llevar un estilo de vida libre, en donde machos buscarán las hembras para poder realizar el proceso de reproducción sexual, en donde los juveniles que salgan de ese proceso de reproducción sexual, las larvas van a ingresar en el cuerpo de nuevos artrópodos y volverán a parasitarlos hasta que lleguen a la etapa adulta. Gordiáceos, gusanos crin de caballo o nematomorfos. Acantocéfalos, son parásitos intestinales de vertebrados, especialmente de peces de agua dulce. Hay 900 especies, miden desde 2 milímetros hasta 1 metro de largo.
Acá los acantocéfalos se caracterizan porque tienen una probóscide proyectable que al estar proyectada evidencia los ganchos de la probóscide que ayuda a que el animal, una vez se fije a su hospedero, entonces pueda alimentarse tranquilamente sin la facilidad de desprenderse. Entoproctos son organismos filtradores, sésiles y algunos son coloniales. Crecen asexualmente a partir de yemas, son hermafroditas, viven en el litoral marino donde se instalan sobre otros organismos marinos bentónicos y se parecen mucho a pólipos de otros organismos. Aquí vemos un disco de anclaje, una estructura estolonal, un estolón, y encontramos acá el cuerpo del animal con las diferentes gónadas, el sistema digestivo y los tentáculos, la corona de tentáculos que los hace a ellos capturar el alimento y poderse alimentar. Aquí vemos las colonias de bajo porte, unas colonias ramificadas como lo podemos ver acá en la otra imagen. Los natostomulios son especies marinas de medio milímetro a 3 milímetros de longitud, viven entre las partículas de la arena, es decir que son gusanos intersticiales, se nutren de hongos y microorganismos, hay aproximadamente unas 100 especies. 28 especies. Este filum ha sido reubicado recientemente en otra organización taxonómica, ya fuera de los pseudocelomados, y tiene una cabeza bastante robusta, provista de un estilete en el cono oral, unas escálidas robustas y fuertes, un cuello proyectable y retraíble. El cuerpo del animal está cubierto por una loriga que contiene en su interior los órganos del individuo, especialmente las gónadas y parte del sistema digestivo. Carecen de sistema endocrino y de sistema circulatorio. ¿Cómo hacen entonces si no tienen sistema circulatorio para poder hacer fluir todos los componentes que el animal necesita mover en su interior? Pues lo hace a partir de la difusión simple. La difusión simple es el principal método de circulación que tienen los animales y está presente en muchos de ellos que no poseen sistema circulatorio. Filum Cycliophora. El Filum Cycliophora, aquí tenemos como ejemplo a Symbion pandora, que es un organismo ciclióforo que vive fijado a las quetas que tienen algunos crustáceos en su cuerpo. Aquí tenemos una especie de crustáceo que cerca de la estructura bucal tiene una serie de protuberancias que son conocidas como setas, a las cuales se adhiere el animal a través del disco adhesivo y tiene en su estructura cefálica una boca con un anillo de cilios que al moverse estos cilios son capaces de capturar el alimento. Algo importante que mencionar es que estos organismos no son parásitos. Estos organismos son ectocomensales y viven cerca de fijados a las setas de las estructuras bucales de crustáceos, gracias a que al alimentarse los crustáceos, los restos de comida pueden ser capturados por estos organismos ciclióforos. Entonces se pueden alimentar de esa manera. No causan daño a menos que se encuentren en poblaciones altas. Cuando se encuentran en poblaciones altas, pues ya pueden causar ciertas obstrucciones para que el crustáceo de pronto no se pueda alimentar. El filum Nemata o Nematoda se caracteriza por ser un grupo de organismos bastante diverso, es uno de los grupos más diversos dentro del reino animal y presenta
diferentes configuraciones en su cuerpo que vamos a ver más adelante. Son gusanos redondos. Recuerden que el término gusano significa ser un organismo con cuerpo alargado, que es un cuerpo que puede, en términos genéricos, puede ser plano o redondeado. En el caso de los nemátodos es redondeado, y que principalmente se caracteriza por no poseer apéndices. No poseer apéndices, es decir, que no tiene ni patas, ni brazos, ni dedos, ni ninguna estructura que se proyecte de su cuerpo para facilitarle de esa manera el desplazamiento. Entonces es un gusano. Uno de los grupos más abundantes de invertebrados. Tiene una gran diversidad de especies parásitas que habitan en todos los grupos de vertebrados, plantas y en varios invertebrados. Es decir que nemátodos como invertebrados parásitos son capaces de parasitar otros invertebrados, y también pueden parasitar vertebrados y plantas. No tienen metamerismo, es decir que su cuerpo no está segmentado en regiones, es un cuerpo entero. Tienen una simetría bilateral como la poseemos todos los animales de platelmintos en adelante. Son organismos triblásticos y son organismos pseudocelomados. Existen aproximadamente unas 20.000 especies. Una de las más llamativas o más reconocidas es Ascaris lumbricoides, que es una especie que normalmente puede parasitar a los humanos y puede alcanzar hasta 25 centímetros de longitud, que afortunadamente tiene tratamiento, y pues a partir de diferentes antiparasitarios se puede eliminar de nuestros organismos. Y tenemos a Placentonema gigantísima, que puede medir 8 metros de longitud por 2,5 centímetros de diámetro, y es un nemátodo parásito de la ballena azul. Es el más grande nemátodo que se ha encontrado hasta el momento. La mayoría de los nemátodos son incoloros o tienen una coloración blanquecina, y muchos de ellos son parásitos, pero otros son importantes actores y componentes de la biota del suelo, de la edafofauna. Son importantísimos porque algunos nemátodos pueden llegar a cumplir funciones que son indispensables para el funcionamiento del ecosistema terrestre y de los sustratos tanto marinos como dulceacuícolas. Hay nemátodos del ecosistema terrestre que son, y también del sustrato marino y dulceacuícola, que pueden ser, por ejemplo, nemátodos bacterívoros. Son aquellos que consumen bacterias y mantienen controladas las poblaciones de ciertas bacterias que podrían llegar a ser nocivas para el ecosistema. Algunos nemátodos son fungívoros y consumen hongos, que también algunos de ellos pueden llegar a causar daños a las poblaciones de los ecosistemas naturales. Otros nemátodos son fitófagos, es decir que se alimentan de los productos generados por plantas y penetran las paredes celulares de las plantas para poder obtener los nutrientes de estas. Y otros son omnívoros, es decir que se alimentan de diferentes fuentes alimenticias. Algunos son depredadores, otros consumen plantas, en fin, pueden variar. Entonces son omnívoros y hacen parte importante de la biota edáfica. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando mencionamos nemátodos, generalmente la gente piensa en parásitos, pero no todos ellos son parásitos. Hay dos clases taxonómicas, que es la Adenoforia y la Cecernentea, dependiendo del tipo de ubicación de los sensores químicos que tienen ellos en la parte anterior del cuerpo, de lo cual no vamos a hablar en detalle ahorita. Tiene una estructura externa que puede variar de diferentes maneras. No todas estas configuraciones que tienen estos
estos animales, todos estos son nemátodos, estos que tenemos acá de forma fusiforme, con placas. No quiere decir que esas placas configuren o constituyan una metamerización o una segmentación del cuerpo, puesto que estas placas simplemente se ubican hacia la parte externa del cuerpo y no trascienden hacia la parte interna del cuerpo, entonces no se consideran metámeros. La pared del cuerpo de estos animales es básicamente constituida por, bueno, aquí tenemos hembra y macho. La pared del cuerpo está constituida por una cutícula externa que está seguida por una epidermis, de la cual se desprende una serie de células musculares que confluyen a partir de prolongaciones de esas células musculares, confluyen hacia los cordones nerviosos, que son dos: un cordón nervioso dorsal, un cordón nervioso ventral. Entre estas células, que son, bueno, lo que acabamos de describir, que hace parte principalmente de derivaciones del ectodermo y del mesodermo, continúa entonces un espacio interno que es el que se conoce como pseudoceloma. Y en ese pseudoceloma se ubican ciertos órganos que son también de origen mesodérmico, que son, por ejemplo, los asociados a las gónadas de cada uno de estos animales. Estos animales son dioicos. Entonces tenemos individuos hembra y tenemos individuos macho. Aquí tenemos, por ejemplo, el oviducto, el útero y los ovarios de este animal, rodeando el intestino con su luz intestinal y flotando en un líquido que se conoce como líquido hidrostático. El líquido hidrostático de los organismos pseudocelomados, de nemátodos y los que acabamos de mencionar, quinorrincos, siponcúlidos, loricíferos, etc., ese líquido hidrostático es el esqueleto del animal, porque es la presión hidrostática que tiene este líquido lo que le da la forma al cuerpo del gusano. Por lo tanto, entonces, cualquier afectación sobre el líquido hidrostático va a estar afectando directamente la estructura del animal. Ese líquido hidrostático es a su vez la linfa o la sangre del animal. Y es en esa sangre o en esa linfa en donde se van a encontrar tanto los nutrientes como las sustancias de desecho. Los nutrientes, que son obtenidos a partir de la digestión, en donde en el intestino se da el proceso de degradación mecánica y química del alimento, y a través del epitelio esos nutrientes atraviesan esa pared del intestino y llegan al hemocele o a la hemolinfa ubicada en el pseudoceloma del animal. Y como el animal está en constante movimiento, los líquidos internos se están mezclando hacia la parte anterior o hacia la parte posterior del cuerpo del nemátodo para poder ser distribuidos a todos los rincones del cuerpo del animal. Y de esa manera entonces actuaría ese líquido hidrostático tanto como esqueleto hidrostático como circulación, como estructura de circulación de nutrientes. Los desechos, ¿por dónde son externalizados? A través de estos canales que se llaman canales excretores, que vamos a ver que están asociados a unas glándulas de excreción que vamos a ver un poco más adelante. Una estructura similar es la que se puede observar en los machos de los nemátodos, lo mismo: intestino, gónadas, en este caso testículos, células musculares, cordón nervioso ventral, cordón nervioso dorsal, epidermis, cutícula, músculos, etcétera, pseudoceloma, líquido hidrostático, circulación y líquido hidrostático para la circulación y para la estructura esquelética hidrostática del animal. El sistema digestivo está compuesto por una boca, una faringe, un mesenterio, un intestino largo y un ano, donde termina el sistema digestivo. Es un sistema digestivo completo, esto hay que aclararlo, a diferencia del grupo anterior que vimos, que son los platelmintos. Los pseudocelomados ya presentan un sistema digestivo completo con una boca, un tubo digestivo y un ano. En cuanto al sistema excretor, pues tenemos entonces aquí las glándulas renales, que están encargadas de recolectar todos los desechos nitrogenados que han sido reunidos a partir de estos canales excretores que les acabé de mencionar. Es decir, disculpen,
Estos canales excretores que vemos acá, al lado y lado, en un corte transversal, son estos mismos canales excretores que vemos acá, en esta representación de un corte longitudinal o de una imagen longitudinal del animal. Estos canales excretores recogen todos los desechos nitrogenados de todo el cuerpo del gusano y son llevados hasta las glándulas renales a través de las conexiones a los canales laterales, y una vez en estas glándulas entonces son externalizados a través de este poro excretor y se encarga entonces de eliminar todos esos desechos nitrogenados que son producto de la metabolización de compuestos nitrogenados como las proteínas y los ácidos nucleicos que contienen nitrógenos en sus estructuras químicas. El sistema nervioso está constituido por varios ganglios cerebrales, no tienen un cerebro único, tienen varios ganglios cerebrales que están asociados a un número variable de nervios, pero que principalmente configuran los nervios, el cordón nervioso dorsal y el cordón nervioso ventral, que son los más distinguibles cuando se realizan cortes transversales de estos animales y que van a suplir hasta la parte posterior las necesidades de transmisión nerviosa que tiene el animal. Aquí tenemos el cordón nervioso dorsal, cordón nervioso ventral y ramificaciones nerviosas que tienen estos cordones para poder llegar a las diferentes partes del cuerpo del animal. La cópula, pues como hay machos y hembras, la cópula se da de esta manera. El macho abraza con su extremo terminal la parte media del cuerpo de la hembra en donde se encuentra la vagina, y de esa manera entonces puede llegar a realizar la entrega de gametos masculinos para producir la reproducción, el proceso de fertilización, el proceso de fecundación, y que de esa manera se puedan formar cigotos y se generen nuevos individuos a través de reproducción sexual, con todo lo que la reproducción sexual implica, principalmente el proceso de la impresión de variabilidad a la descendencia, lo que hace finalmente de estos y de otros organismos con reproducción sexual, organismos que tienen múltiples formas de responder a las presiones ambientales para que de esa manera se hagan exitosos y puedan resistir las variaciones que el ambiente les proporcione. Dentro de la clase Adenophoria tenemos el orden Enóplida, el orden Dorilaimida, Tricuroidea, Dictofimoidea, Mermitoidea, Cromadoroidea, Plectoidea, Monisteroidea, Desmocolecoidea. El orden Enóplida está principalmente constituido por organismos de vida libre que se encuentran en ecosistemas marinos y dulceacuícolas. Aquí encontramos este organismo que es del género Trífila, y quiero aprovechar esta imagen para comentarles algo muy importante que tienen las imágenes en biología, no solamente en zoología sino en biología, y es, les hago la siguiente pregunta: ¿cuál es el tamaño de este organismo? Piensen por un momento, ¿cuál es el tamaño de este organismo? Si ustedes pensaron que el tamaño de este organismo es 100 micras, no es correcto, porque el tamaño de este organismo no es el tamaño de esta escala. Si esto dice 100 micras, quiere decir que hay 100 micras desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, el tamaño total de este individuo es el número de veces que quepa esta distancia en la extensión total del organismo. ¿Por qué hago la pregunta? Porque cada semestre hago la misma pregunta y siempre hay personas que tienden a pensar que el tamaño de este organismo es 100 micras, para lo cual entonces utilizo esto como un método para que se entienda que
las imágenes en biología deben ir acompañadas en lo posible de escalas. Esto es lo que se conoce como escala, que es el patrón de distancia o de tamaño que nos permite a nosotros contextualizar o dimensionar qué tan grande o qué tan pequeño es un individuo. Entonces aquí estamos hablando de un organismo que realmente es pequeño, ¿no? Necesitaríamos microscopio para poderlo observar. Orden Dorilaimida, en donde encontramos organismos tanto de agua dulce como del suelo. Y aquí tenemos el ejemplo, del orden, que es el género Dorilaimus, que podemos ver que se caracteriza por tener un robusto estilete. Y como en biología la forma está relacionada con la función, podemos suponer para qué puede servir ese estilete. Si nosotros vemos que en la calle nos encontramos con una persona que viene con un cuchillo grande, ¿qué podemos suponer? ¿Para qué utiliza ese cuchillo? Pues lo mismo pasa con estos organismos. Si tienen un estilete grande, pues es para poderlo utilizar penetrando superficies. Como el estilete es robusto, podemos suponer que la superficie que va a penetrar es dura. Si encontramos organismos con estiletes más finos, más estilizados, más cortos, también eso es un indicativo de que las superficies que van a penetrar son más delgadas, menos fuertes. Entonces, generalmente estos organismos de estiletes robustos, como los Dorilaimus, son organismos fitófagos, es decir, que penetran con ese estilete las paredes celulares de los vegetales y de esa manera pueden obtener los fluidos internos de estos organismos. Entonces, recuerden, la forma está relacionada con la función. Tricuroidea, parásitos en todas las especies de vertebrados, en casi todos los órganos, son gusanos que pueden llegar a afectar diferentes especies, a nosotros también. Aquí tenemos el Tricuris, género Tricuris, hay una especie que es Tricuris tricura, que nos afecta específicamente a nosotros y se caracteriza porque son gusanos que tienen una espiralización de su cuerpo, un enrollamiento hacia uno de los extremos del mismo. Orden Dictofilmoidea, son parásitos de aves y mamíferos, son de mayor tamaño. En este caso la escala es una regla común que nos permite ver el tamaño de estos organismos. No siempre la escala tiene que ser de una distancia particular. El investigador que vaya a mostrar la imagen es el que elige qué tan grande quiere mostrar su escala. No hay estándares para ello, pero sí la idea es que la escala permita tener una aproximación, por lo menos, de cuál es el tamaño del individuo. Aquí tenemos a Dictofime como ejemplo. Y recuerden que son organismos dioicos. Tenemos la hembra y aquí tenemos el macho. El orden Mermitoidea es un orden muy parecido a los nematomorfos que acabamos de ver anteriormente. Estos pertenecen al orden Mermitoidea dentro de los nemátodos, que son parásitos de insectos en etapa larvaria, y los adultos son de vida libre. Aquí vemos el adulto saliendo de un ortóptero. Este es el Mermitoideo y este es el ortóptero, que ha sido parasitado, y obviamente al salir el Mermitoideo del género Agamermis, pues el ortóptero morirá. Esta es la forma en la que Barnes nos deja ver cómo el Mermitoideo está dentro del ortóptero, y fíjense que el gusano está ocupando la mayor cantidad del espacio interno del insecto. Es una estrategia realmente impresionante, en donde el gusano parasita a ese insecto durante toda su vida. Aquí vemos la forma en la que un mermitoideo está saliendo de un insecto, que es una característica muy parecida a la que presentan los nematomorfos, y es una de los fenómenos más
llamativos que existen en biología, de cómo estos organismos pueden parasitar y llegar a adquirir tales tamaños en el interior de insectos o de artrópodos. Cromadoroidea, en donde tenemos acá a Microlimus. Piensa en un momento en el tamaño de Microlimus. ¿Cuál es el tamaño aproximado que puede tener Microlimus? Dedíquense un momento a pensar en eso, por favor. Fíjense que la percepción cambia. Para las personas que inicialmente pudieron pensar que el tamaño de este animal era 50 micrómetros, pues claramente ya se pueden estar aproximando a una cifra bastante diferente a 50 micrómetros. Estos son organismos principalmente marinos y se encuentran en el intersticio. Son organismos intersticiales, quiere decir que viven entre las partículas de arena del ecosistema marino. Plectoideos, organismos que viven en agua dulce y son terrestres, algunos de ellos. Y vemos acá también la forma en la que se pueden presentar estos organismos. Son principalmente organismos bacterívoros. Fíjense que no tienen ningún tipo de estilete, su boca tiene una cavidad bucal estrecha, típica de organismos que consumen bacterias. Aquí tenemos a los Monsteroidea, principalmente marinos y terrestres. Aquí tenemos a Monstera con la escala espacial que lo acompaña, que nos permite ver que es un organismo de pequeño tamaño, también microscópico. Desmocolecoidea, organismos marinos que presentan una cobertura corporal que aparenta configurar una metamerización, pero no lo es. Es una división del cuerpo solamente circunscrita a la parte externa del cuerpo, pero no representa una división de estructuras a la parte interna del cuerpo. Por lo tanto, no es una metamerización. Por otro lado, tenemos la clase Cecernentia, con los órdenes Rhabditoidea, Strongyloidea, Ascaroidea, Oxyuroidea, Espiruroidea, Filaroidea y Camalanata. Los del orden Rhabditoidea son formas libres y son algunas especies parásitos de plantas, vertebrados e invertebrados. Acá podemos ver una hembra, acá podemos ver un macho, aquí podemos ver el género Strongyloides, la vagina de la hembra y los huevos en desarrollo que pueden generarse dentro de ella. Aquí podemos ver la parte final del cuerpo del nemato, en donde tenemos el poro genital, que al enrollarse se puede abrazar a la hembra a partir de la mitad, la parte media del cuerpo, y realizar entonces la cópula. Aquí vemos la vagina de la hembra y todos los órganos internos, su digestivo y las gónadas que están distribuidas acá. Tenemos la boca y la parte anterior del cuerpo del animal. Los Strongyloidea son parásitos de todas las clases de vertebrados y son muy poco comunes en peces. Y tenemos un macho, una hembra. Esa es una especie común en humanos que es Ancylostoma duodenale, que muestra aquí gusanos de pequeño tamaño. Mire, aquí la cosa cambia. Mire, aquí esto sí dice 2 milímetros. Quiere decir, como no hay escala, no hay una barrita aquí que indique, quiere decir en este caso sí que el individuo tiene 2 milímetros. Es decir, que de aquí a aquí hay 2 milímetros de longitud. Son organismos, son gusanos muy pequeños, muy pequeños. Como se puede ver, pueden vivir en el duodeno del sistema digestivo. Acá tenemos a Necator también, un organismo del mismo grupo, que puede llegar a invadir la región subcutánea del humano y puede causar este tipo de afecciones que son producidas por nemátodos. Aquí tenemos el macho, aquí tenemos la hembra. Ascaroidea, acá vamos a encontrar parásitos del intestino de vertebrados, incluyendo el humano. Incluye algunas de las especies más grandes de nemátodos, en donde tenemos a esta que es Ascaris lumbricoides, que puede llegar a presentar fenómenos de
obstrucción intestinal cuando las parasitosis son muy grandes, muy elevadas, con un gran número de individuos y que se pueden ver en organismos que mueren, en individuos que mueren cuando estos animales salen por las diferentes aperturas corporales que tiene el animal. Oxyuroidea, parásitos intestinales de artrópodos y de todos los grupos de vertebrados. Aquí tenemos el género Enterobius, que son de pequeño tamaño y se caracteriza por alojarse en la región anal y perianal, los momentos en los que tiene mayor actividad y mayor parasitosis el individuo, y se puede evidenciar en niños, por ejemplo, que realizan este comportamiento en donde se rascan la región del ano, precisamente por la incomodidad que le confiere los movimientos de todos estos oxyuroideos en esa región. Entonces se rasca. El problema es que esto pasa y entonces los organismos, los oxyuroideos que se han reproducido y tienen huevos en esa región, entonces van a permitir entonces la contaminación de las manos de quien está parasitado, y las manos contaminadas con huevos de oxyuros van a tocar, pueden llegar a tocar los alimentos, y esos alimentos entonces contaminados, si no se han lavado y no han sido bien preparados, pueden llegar a infectar otros organismos. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente en esta temporada en la que estamos pasando, de lavarnos muy bien las manos, de ser muy cuidadosos con la higiene, con el aseo personal, el aseo de las cosas que nosotros utilizamos, de los alimentos, etc. Los Espiruroidea son parásitos intestinales del sistema respiratorio, de los ojos, de los senos nasales y paranasales de vertebrados. Aquí podemos ver a Natostoma, que es un organismo perteneciente al grupo de los espiruroideos. Tenemos el orden Filaroidea, en donde encontramos a Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus es una especie que produce una enfermedad que se llama oncocercosis, o también conocida como oncocerquiasis, que se caracteriza por causar una lesión en los ojos, que puede llevar a una ceguera irreversible, una ceguera complicada que es difícil de manejar. ¿Cómo obtiene el humano el parásito? A través de la picadura de estos insectos, que son conocidos como jejenes comúnmente. Estos jejenes pues se alimentan de humanos que están infectados, y pueden obtener, a partir de esa alimentación, pueden obtener las larvas de las microfilarias, y esas larvas empiezan a desarrollar, adquieren la madurez sexual, la proliferación, realizan procesos de reproducción allí en el interior, y en el interior del insecto, y el insecto posteriormente entonces puede transmitirlo a un humano no infectado e infectarlo. Esta oncocercosis entonces, las larvas en el paso por el humano pueden llegar a afectar el ojo y también causar unos nódulos en la piel, que son realmente de origen linfático, pero que pueden albergar esos nódulos una gran cantidad de microfilarias. Son larvas de esta oncocerca que se pueden ubicar en estas lesiones de la piel. Son unos nódulos, unas protuberancias que se generan. ¿En dónde está distribuida la oncocercosis? Principalmente en ambientes tropicales y subtropicales de diferentes partes del mundo, como África y América, aunque a partir del año 2012 Colombia fue declarado libre de transmisión de oncocercosis. La elefantiasis también es causada por una microfilaria. Aquí estamos hablando de otra especie, que es Buchereria bancrofti, que al entrar en el sistema linfático empieza a taponar los vasos linfáticos de las personas a diferente nivel, por ejemplo en las piernas. Aquí tenemos una elefantiasis de tipo testicular, que al taponar los vasos linfáticos impide que el fluido linfático haga una circulación completa desde la parte superior hacia la parte inferior y viceversa, de tal manera que puede bajar fácilmente la linfa, pero difícilmente puede subir, gracias a que los vasos linfáticos se encuentran taponados por las microfilarias de Buchereria bancrofti.
y de esa manera entonces se produce una acumulación de linfa en los miembros inferiores y de esa manera se puede observar el fenómeno tal y como lo conocemos hoy, que es elefantiasis. Entonces es una enfermedad también causada por microfilarias. Aquí tenemos también a Loa loa, es una especie de nemátodo, una filaria que, que, que en su ciclo de vida pasa por, por el ojo. Y aquí lo que vemos es una disección que se encuentra en la red, en internet, del ojo de un paciente con Loa loa, y vemos como en la disección retiran el gusano del ojo que está pasando por el ojo del paciente. Bien, y dentro de la clase Cecernentea, por último, vamos a ver el orden Camalanata, en donde encontramos a esta especie conocida como Dracunculus medinensis, que es la especie de, de nemátodo que causa una enfermedad en humanos que es adquirida cuando el humano consume agua contaminada con copépodos, que son unos crustáceos acuáticos, microcrustáceos acuáticos que poseen larvas de Dracunculus medinensis. Las larvas se liberan cuando los copépodos mueren y traspasan la pared intestinal y maduran y se reproducen en el humano. Los machos son de este tamaño, las hembras son de este tamaño. Se reproducen, los machos mueren, las hembras empiezan a crecer y crecer hasta que migran hacia la parte inferior de los miembros eh, posteriores del humano y causan una úlcera en el pie, en donde el gusano pretende sacar parte de su cuerpo para depositar los huevos en el agua. Generalmente estas personas que sufren esta enfermedad son personas que viven en condiciones difíciles, con carencia de beneficios, de situaciones que les permitan tener una buena salud. Y entonces estas personas se ven obligadas, por ejemplo, que no tengan acueducto, se ven obligadas a ir a los pozos a obtener el agua para sus necesidades, para cocinar, para su aseo, para todo lo que se utiliza el agua. Y entonces al ingresar el agua generalmente no tienen calzado. Entonces al no tener calzado y tener una úlcera en el pie, entran al agua, la hembra del Dracunculus empieza a depositar huevos en el agua y entonces en esos pozos se mantiene el ciclo de transmisión. Esos huevos se desarrollan en larvas. Las larvas son consumidas por los copépodos, que son crustáceos, artrópodos, y los copépodos pueden llegar a ser consumidos por los humanos gracias a que tampoco en esas condiciones las personas tienen la posibilidad de potabilizar el agua. Y a veces, por cultura, consumen el agua cruda y entonces no tienen la posibilidad de, por lo menos con calor, matar los organismos que se encuentran en el agua. Entonces, finalmente, la pobreza produce ciclos de enfermedades que no deberían existir. Y la pobreza es la principal causa de muchas enfermedades que sufren los humanos y que se podrían solucionar dándole las condiciones mínimas de dignidad en la vida de cada uno de estos organismos.